Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su tercera clase del área de Ciencias Naturales. Mi nombre es Marjorie Sikiwa, quien está a cargo de esta área y acompañándoles por este periodo. Vamos a presentar a continuación el tema de clase. Por favor, me confirman si están revisando. ¿Pueden observar la lámina presentada en este momento? Sí, listen. Se está cargando Ya. recién. Sí, ya está ahorita. Está bien. Listo, bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a presentar el tema de esta noche, se denomina los componentes de los ecosistemas, un tema que lo palpamos a diario, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Vamos a identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, comprender los factores que determinan la distribución de los ecosistemas, ¿ya? Listo. Entonces, me gustaría compartir con ustedes, antes de iniciar, ¿por qué consideran ustedes que es importante em, los ecosistemas en nuestro planeta Tierra? ¿Por qué consideran ustedes que es importante? Para la sobrevivencia de quienes habitamos en este planeta, justamente. Ya, muy bien. Es decir, que todos necesitamos de todos para poder sobrevivir, ¿verdad? Así Si es. alguno de estos elementos falla, pues se descompensa nuestra vida aquí en el planeta Tierra, ¿verdad? Ya sean, mencionaba en el objetivo, ya sean los factores bióticos o los factores abióticos, ¿verdad? Es decir, que es súper importante para nuestra vida en el planeta Tierra, ¿ya? Para tener una armonía. Ahora, nosotros conocemos los componentes, en este caso los ecosistemas, existen tres componentes, ¿verdad? ¿Cuáles son estos? Vamos a encontrar lo que es el terrestre, los acuáticos y los mixtos, ¿sí? En esta lámina gráfica todo lo que existe en nuestra biosfera, ¿ya? Listo. Dentro de estos componentes de los ecosistemas mencionamos dos tipos. ¿Cuáles son ellos? Los seres bióticos y los seres abióticos. ¿Quién me quiere decir de qué o a qué se refiere cuando hablamos nosotros de los seres bióticos? ¿Qué serán? Que tienen vida. Ya, muy bien. Son todos los seres u organismos que tienen vida, ¿verdad? Y los abióticos, prácticamente su antónimo, es decir, todo lo contrario, son factores que no tienen vida o también se los conoce como factores inanimados, ¿ya? Ahora, en este caso vamos a presentar los factores, a ver, aquí podemos ver algunos factores, ¿verdad? ¿Estos a cuáles pertenecen? ¿A los bióticos o a los abióticos? Abióticos. Ya, muy bien. Entonces, acá vamos a ir hablando de uno por uno, ¿ya? De pronto son factores que lo vemos a diario, está en nuestra vida cotidiana, pero ¿qué sabemos de cada uno de ellos, ya? Por ejemplo, acá tenemos uno de los factores del nivel abiótico, es la luz, ¿sí? Se ve algo tan sencillo, pero detrás de eso hay una gran función, una gran labor que tiene el luz. En este caso será dar vida a la tierra, ¿sí? Porque prácticamente todos los seres vivos dependemos de la energía del sol que tiene que llegar hacia nosotros a la superficie terrestre, ¿verdad? Y Así. ayudarnos. eh, ¿Alguien quiere decir algo? Voy a silenciar el micrófono un ratito. Y si desean compartir algo, vamos compartiendo, ¿ya? Listo. Entonces, siendo esta una de las principales fuentes de vida para los organismos, ¿verdad? Vamos a ver aquí otro de los factores. En este caso es el agua. ¿Qué me pueden decir ustedes del agua? Es fundamental para el ser humano.
Ya, muy bien, ¿qué más? Indispensable para la vida. O sea, no es incoloro, insaboro, inodoro e insípido, pero qué importante que es para la vida. O sea, prácticamente sin agua no habría vida. ¿Verdad? ¿Quién más? ¿Alguien más? Es vital para el ser humano. Ya, muchas gracias. Recordemos que el agua cubre las 3/4 partes de nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, lo han mencionado todos ustedes, estamos de acuerdo que es el motor fundamental para la actividad, para vivir. Pero se han puesto a pensar qué cantidad de agua existe que sea apta para el consumo humano. ¿Hemos hecho conciencia de esto? Mm, Es muy escasa la agua apta para el consumo humano. Creo que es alrededor del 3%. Ujú, exactamente, es muy escasa, ¿verdad? Entonces, la mayor cantidad de agua, por ejemplo, lo encontramos en los océanos, ¿verdad? El agua de los mares que es, ¿verdad? Entonces, no es apta para nosotros con este factor que es del... Se escucha entrecortado, no se le escucha. Hola, Sí, ¿ahí me escuchan? ahí está mejor. Sí, Ahí está ya, mejor. muy bien. Listo, entonces vamos a hablar de otro de los factores que es la salinidad. Entonces, este factor también es de gran importancia. Y hay organismos que han adaptado su cuerpo a resistir a este tipo de factores. Otra vez se dañó la señal. Parece que es el internet de la Lice. Se corta la... Y fitos significa amantes, es decir, que son seres que pueden resistir a la salinidad, ¿verdad? Son resistentes a la sal, ¿ya? Así como encontramos nosotros animales, encontramos también plantas que pueden adaptarse a este Hombre, tipo de factor, ¿no? Listo. Dentro de los factores abióticos, nosotros también vamos a encontrar la variación de la temperatura, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Aquí prácticamente estamos hablando, cuando hablamos de las variaciones de temperaturas, nos referimos tanto a la altitud como la latitud. ¿Qué conocemos de estos factores? ¿Quién me dice? eh, mientras más ascendemos, la temperatura baja. Mientras Ya, mantenemos, pues, a nivel del mar, pues la temperatura es más alta. ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Listo. Con lo que nos acaba de decir Homero, podemos nosotros darnos cuenta que la temperatura influye bastante en la distribución de los organismos, ¿verdad? Así ¿Sí? es. Listo. Entonces, miren, nosotros aquí conocemos dos factores. ¿Cuáles son? Una es la altitud. ¿Qué quiere decir? Es la altura, ¿verdad? Que yo lo puedo medir en forma vertical, es decir, de un punto de la Tierra, ¿sí? Hacia el nivel del mar, ¿sí? Y el otro factor es la latitud, es decir, que me indica la distancia que yo encuentro entre un punto de la superficie de la Tierra, ¿sí? Y yo puedo contar esto en los meridianos, ¿verdad? Entonces tenemos altitud, que es en forma vertical, y latitud en forma horizontal, ¿listo? Y quiero que recuerden muy bien lo que acabo de mencionar Homero,
ya que es una pregunta del examen, ¿sí? Él inconscientemente lo acabo de decir. Les repito nuevamente, la temperatura influye bastante en la distribución de los organismos, ¿sí? Listo. Acá tenemos otro factor que es el aire en el ecosistema, ¿ya? Entonces, el aire necesita de otro factor que se denomina el viento, ¿ya? ¿Para qué? Para con esto poder transportar y dispersar, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, el desplazamiento de las nubes, el desplazamiento de las semillas, ¿sí? ¿Ustedes consideran que el aire junto con el viento son factores importantes en qué nos ayudará a nosotros para nuestra sobrevivencia? A ver, yo les decía que, por ejemplo, Para la flora y la fauna en las estaciones. ya creo que le escuché algo de las estaciones que me decía por ahí. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, entre los dos, el aire y el viento, Kailei, Kailanis. nos ayudan para Chuta, Kailei. transportar. A ver, voy a silenciar por acá. Listo. Entonces, nos ayuda, por ejemplo, en el desplazamiento de las nubes. También puede ser la distribución del agua sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, es un factor súper importante también para nuestra sobrevivencia, ¿ya? Otro de los factores tenemos acá, que es el suelo, ¿sí? Em, nosotros conocemos que el suelo tiene algunas capas, ¿verdad? Vamos a analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, en esta imagen tenemos las distintas capas que tiene la tierra, el suelo, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros tenemos o se los conoce como horizonte, ¿ya? Iniciamos desde el horizonte cero, que prácticamente es la capa superficial, ¿verdad? La que recubre al horizonte A. Entonces, en estos horizontes nosotros vamos a encontrar distintos estratos, como por ejemplo, acá tenemos la capa superficial, ¿sí? Tenemos el horizonte A, ¿sí? Que este prácticamente es la capa donde estas pequeñas hierbitas insertan sus raíces, ¿ya? La capa agrícola se puede decir. En la capa agrícola nosotros ya vamos a encontrar un tanto el horizonte B, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí es donde ya recaen las hojas secas, ¿sí? Pero va en la parte inferior, que en este caso sería la parte B, ya es como que recibe los cerniditos, todo el alimento. ¿Ya? Nutrientes. Exactamente, los nutrientes, ¿ya? Y de ahí tenemos el horizonte C, ¿sí? Aquí ya nosotros vamos a encontrar ya los fragmentos un poquito más rocosos, ya lo que está, eh, la roca madre, como se conoce en otros términos, ¿sí? Y por último tenemos el horizonte D, ¿ya? Aquí ya realmente no llega ningún nutriente, ya no llegan las sustancias nutritivas, ya prácticamente son las rocas, ¿sí? Listo. Entonces, acabamos de mencionar los factores abióticos en las láminas anteriores. Ahora vamos a ver los factores bióticos. Ya mencionaban ustedes que prácticamente es todo lo que conforman por los seres vivos, los organismos vivos, es decir, las plantas, los animales, los hongos, las bacterias, ¿verdad? Eso mencionamos hace rato. Listo. Entonces, aquí, como se puede ver, conforma todos los organismos vivos, por ejemplo, los productores, tenemos los consumidores y los descomponedores. Me gustaría que alguien voluntariamente me ayude leyendo esta lámina. Ya, profe. Ya, adelante. Desde lo que dice el suelo. Sí, todo lo que son los factores bióticos, por favor. Los factores bióticos, ya. Factores bióticos. Productores, a partir de la energía que captan y de las sustancias inorgánicas del medio físico, elaboran sus componentes orgánicos con la fotosíntesis
o quimiosíntesis. Consumidores, organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de la materia orgánica elaborada o procedente de otros organismos. Descomponedores, se encargan de reciclar la materia orgánica, transformándola en materia inorgánica para devolver al medio algunos de sus compuestos. Ya, muchas gracias. Entonces, miren, qué importancia que tienen los factores bióticos. Nos dicen que están los productores, ¿sí? A estos también se los conoce como estos factores según su tipo de alimentación. ¿Cómo se conocen? Como heterótrofos, ¿será? Según su alimentación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se los denomina? ¿No? Listo, miren. Este tipo de en los factores abióticos tenemos los productores. ¿Qué quiere decir? Que ellos son organismos autótrofos, es decir, que pueden alimentarse por sí solos, ¿sí? Son autosuficientes, ¿ya? A diferencia en este caso de los consumidores, que son heterótrofos. En un ejemplo, nosotros necesitamos de las plantas, de ciertos animales, ¿sí? Es decir, que no dependemos de nosotros mismos, ¿ya? Y también tenemos los últimos, que son los descomponedores, ¿ya? Es decir, que se encargan de transformar todo lo que, por lo general, los desechos, ¿sí? La materia orgánica. Ya, los desechos, muy bien. Entonces, miren, bueno, aquí se me ha quedado incompleta esta lámina, les comento. Bueno, aquí tenemos por último otro de los factores muy importantes, es la biosfera, ¿ya? ¿Qué quiere decir la biosfera? ¿Qué será la biosfera? ¿Qué será? ¿Quién me dice? Miren, aquí tenemos unas flechitas. La biosfera prácticamente es toda la región donde existe vida, ¿sí? Esta palabrita viene dividida en dos partes, ¿no? Bio, que significa vida. A pesar de que bio se escribe con B y vida con V, ¿sí? Bio significa vida. Y fera, que tiene, por lo general, se conoce, según la ciencia nos indica, que nuestro planeta Tierra es de forma redonda, ¿verdad? Es esférica, ¿ya? Entonces, es donde prácticamente se genera vida para todos los organismos, ¿no? Ahora, dentro de la biosfera, nosotros encontramos, permítame, señorita Zambrano, ya, ve, se me fue la lámina, perdón, estaba silenciándole a la señorita Zambrano. Perdón, y si no lo escuché, disculpe. Es que usted me activó el micrófono y me puso una canción y se me fue de todas las láminas. Ay, perdón, disculpe. No se preocupe, ya la... Aquí está. Ya. Entonces, ¿qué decíamos? La biosfera es toda la región donde existe vida, ¿verdad? Y esta está compuesta por tres grandes sistemas. ¿Cuáles son ellos? Tenemos nosotros la atmósfera, tenemos la hidrosfera y tenemos la litosfera, ¿sí? En otras palabras, cuando nosotros hablamos de atmósfera, estamos hablando del aire, ¿verdad? Son las capas de gas que rodean, en este caso, el cuerpo celeste, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de litosfera, estamos hablando de La suelo, tierra. ¿verdad? Es la capa sólida, rígida, que recubre nuestra superficie, la tierra, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros de hidrosfera, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? Del agua. Del agua, ¿ya? Listo. Entonces, cuando hablamos de hidrosfera, estamos hablando de todo el agua que recubre el planeta Tierra.
Recuerden que aproximadamente el 98% del agua no es apta para el consumo humano, ¿ya? Entonces, a esto nosotros en sí hablamos de un todo, lo que es la biosfera, ¿ya? Acá tenemos nosotros una lámina en términos generales donde nos explica lo que hablamos hace un momento, ¿no? Que es un ecosistema. Que nos dice que está formado, ¿por qué? Por un espacio determinado, un espacio físico, ¿ya? En este espacio nosotros que encontramos todo lo que influye en los seres vivos. En este caso era el suelo, el agua, el clima y la luz, ¿verdad? Estos factores son los factores abióticos, los que no tienen vida, pero forman un papel fundamental para la vida en nuestro planeta, ¿ya? Y los seres ebióticos, es decir, los organismos que tienen vida, en este caso, Jairo, si no mal recuerdo, hablaba sobre la fauna, la flora, ¿sí? Y en ella también los hongos, las bacterias, las algas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de fauna, ¿qué estamos hablando? De todos los animales que existen en nuestro planeta. Y cuando hablamos de flora, estamos hablando de todas las plantas, ¿correcto? Ahí se ha hecho un resumen de lo que acabamos de ver en este tema. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? No, Alicia. ¿No? Ya, muy bien. No, Entonces, vamos a pasar. ¿Alguien ya realizó la tarea? ¿Me confirma? no, de mi parte no. Yo tampoco. Listo. Vamos a Yo sí, revisar profe, yo sí realicé la tarea por lo que pensé que ya había dictado la clase y por eso saqué mala nota también. Ya listo. Recuerden, aquí ustedes tienen la tarea, tienen la posibilidad de realizar muchos intentos para ir subiendo esa nota baja que sacaba la señorita Zambrano, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata esto de aquí? Simplemente de organizar las tareas, ¿ya? Entonces, acá tenemos la clasificación de los hidrocarburos que se clasifican en acíclicos y cíclicos. Es decir, que esta palabrita y ¿ya? Entonces, dentro de las cadenas abiertas tenemos los saturados y los no saturados, ¿ya? Y acá también dentro de los cíclicos de las cadenas cerradas tenemos la subclasificación que sería saturados y no saturados, ¿sí? Es lo mismo de acá, todo hay que saber organizar, ¿ya? Y por último, acá tenemos los ligaduras, ¿sí? Que son los normales o lineales y vamos a proceder con la comprobación. Entonces, ahí ustedes tienen una pollita para que puedan realizar la actividad. ¿Listo? Y la señorita Zambra ya podría repetir nuevamente la tarea 3 hasta que llegue al 10. ¿Listo? Entonces, yo aquí... No, profe, yo saqué mala nota en las preguntas. La en primera las pregunta. preguntas, Sí. ya. Listo, entonces nos vamos acá ahorita a las preguntas, ¿ya? Vamos a ver, por acá tenemos las preguntas de la clase 3. Ya, está súper que fácil. Recuerden que aquí tienen 2 intentos, tienen 30 minutos para contestar 2 preguntas sumamente fáciles. Nos dice la primera, es responsable del desplazamiento de las nubes, por lo que, bueno, es esencial para la distribución del agua sobre la tierra. Esto será el aire, el agua o el viento. El El viento. El viento. Bien, bien, nos ayuda a movilizar, a desplazar. Nos dice, relacione los siguientes conceptos, componentes de los ecosistemas. Influye en la distribución de los organismos. Esto será la temperatura, el agua o la salinidad. La salinidad. Seguro, bueno, yo pongo, después ustedes me dicen.
cubre las 3/4 partes de la superficie de la Tierra? La temperatura, el agua, la salinidad. Agua. Temperatura. Ahí pónganse de acuerdo, analicen bien la pregunta, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, el agua sí. Ya, muy bien. Ahora vamos a la otra. Dice, es un factor ambiental de gran importancia y en buena parte determina los tipos de organismos que pueden vivir en un cuerpo de agua. Esto será la que queda, ¿verdad? ¿Estamos Temperatura. todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Les voy a dejar ahí pensar un ratito. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Recuerdan ustedes que yo les hablaba de uno de los factores que también era importante? Nos dice, voy a leer en este la última. Dice, es un factor ambiental de gran importancia y en buena parte determina los tipos de organismos que pueden vivir en un cuerpo de agua. ¿Ya? Recordemos, yo les mencionaba que hay ciertos Ahí está organismos salinidad. que pueden adaptarse, ¿sí? a un Es la a la salinidad, alta- es un factor ambiental. ¿ya? Muy bien. Y Y arriba por la ende temperatura. acá la temperatura, ¿sí? Es lo que yo les mencionaba, lo que hablaba Homer, ¿sí? Listo. Entonces ahí vamos a terminar el intento. Ya, todo. Listo. Ahí tienen ustedes la calificación. No se retrocedió al, al cuestionario, pero solo nos dio la calificación. ¿Consideran ustedes que es importante? Retrocedo a las preguntas. ¿Puedo repetir la respuesta? A ver, a ver, a ver, voy a abrir nuevamente para que mis compañeros también, los que no pudieron asistir a la clase, lo puedan ver, ¿no? Entonces, acá teníamos que era el viento y nos hablaba de que era un factor de gran importancia y en buena parte determina los tipos de organismos y estamos de acuerdo todos que es la salinidad. Acá nos dice cubre las 3/4 partes de la superficie de la Tierra. Todos estamos de acuerdo que es el agua. ¿Estamos bien? Y por último, influye la distribución en los organismos. Esta es la temperatura. Hasta ahí serían las respuestas de las preguntas de la clase en vivo. ¿Sí? Listo. Estimados estudiantes, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro? Sí, sí, señorita. Listo, muy bien. Entonces, les agradezco mucho por su participación. Por favor, me ayudan activando la camarita. Simplemente quiero tomar una captura de la evidencia de la clase de esta noche. A ver, ¿quién más? Gracias. ¿Quién más, por favor? Gracias, Mari, Ricardo, Alejandro, William, Mónica. ¿Me ayudan con su camarita? ¿Listo? Bueno, estimados estudiantes, yo les deseo una excelente noche. Por favor, me regalan una sonrisa. Gracias. Qué bonito, ¿verdad? Listo, señores estudiantes. De verdad que les deseo los mejores de los éxitos. Sigan con ese agarre que tienen, que van a llegar a su meta, que es terminar el bachillerato y Dios mediante poder seguir estudiando una carrera superior, ¿no? De mi parte les deseo lo mejor, todo el éxito del mundo y nos vemos en una próxima clase. Un gusto, hasta luego. Que esté bien, señorita. Hasta luego.